Eso está. No, está anotado ahí. Bien, se ve en la pantalla, ¿no, compañeros? Las diapositivas. Sí, doctor. Así es, Sí, doctor. Bien, este es el tema que vamos a desarrollar hoy, el trabajo, su concepto y sistemas y formas de trabajo, ¿no? Hay algunos temas anteriores, bueno, que yo estoy asumiendo que ya han desarrollado con el anterior docente, ¿no? Entonces, pero sin embargo, algunos conceptos me imagino que también lo han hecho, pero es necesario que podamos fortalecer algunos conceptos que me parecen fundamentales, estimados compañeros. Entonces, vamos a hablar primeramente de algunos antecedentes de los sistemas de trabajo en las diferentes etapas de la historia de la humanidad, el periodo del esclavismo, en la Edad Media y la Edad Moderna, ¿ya? Antes vamos a definir específicamente qué es el trabajo, ¿no? Como bien sabemos y como ustedes ya conocen, hemos ido reiterando esto en las anteriores semanas, el trabajo es todo esfuerzo o despliegue de energías o desgaste físico o intelectual que se pone a disposición de la producción con el fin de poder obtener bienes y servicios para lograr, o mejor dicho, satisfacer necesidades de la sociedad, del ser humano, ¿no? Sistemas de trabajo. Vamos a hablar Doctor, sale específicamente. entrecortado. Está entrecortada su comunicación, doctor. Ya, Está bien, ¿qué pasó? doctor, ¿no? Yo no escucho entrecortado de los demás compañeros. Sí, Está está bien, súper. no está Gracias, pues, entrecortado, compañero está bien. Francisco. Francisco, Sí. tu red es Francisco. De repente sí es su servicio de internet del compañero que está un poco bajo. Necesito verificarlo, estimado hermano. Bien, vamos a continuar. Sistemas de trabajo. No se Bien, escucha, doctor. ¿los demás me escuchan? Perfecto, Sí, doctor, le doctor. escuchamos Bueno, bien. claro. Compañero Francisco, no interrumpa, por favor. Ya. Francisco, a ver, verifica un poco tu red, hermano. Verifícalo y de repente no estás con muy buena señal y eso está dificultando el que me puedas escuchar porque yo no tengo problemas acá con la red y los compañeros entiendo que tampoco. Por favor, necesito verificarlo, hermano, ¿ya? Entonces, en la esclavitud, bueno, es la etapa primitiva donde la producción era básicamente doméstica, ¿no? Es decir, que el ser humano producía, perdón, necesariamente para su subsistencia, ¿no? Por un principio básico, ¿no? Que quiere decir la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Se vio forzado a el trabajo para producir las necesidades básicas, como ser alimentación, ¿no? Este periodo estaba caracterizado porque las personas desarrollaban fundamentalmente la fuerza física, ¿no? El trabajo físico y muy poco el trabajo intelectual, muy poco el trabajo intelectual. Aunque a medida que fueron evolucionando, obviamente fueron descubriendo diferentes formas de Está subsistencia, ¿no? entrecortado. Fueron. Hola.
Doctor, se lo escucha bien. Prosiga nomás, Ya, doctor, se lo escucha normal. mil disculpas. A ver, de repente, algunos compañeros, tal vez el micrófono se los puede deshabilitar, por favor, Eric, a los que, con las Perfecto, disculpas del doctor. caso, ¿no? Ujú. Bien, entonces, como les decía, era un periodo que se caracterizaba por producir lo necesario, ¿no? En la pequeña economía que ellos manejaban. Pero cuando fueron evolucionando las sociedades, cuando fueron creciendo los grupos sociales, surgió la división del trabajo. Esta división se realizó según las aptitudes de cada cual, ¿no? A ver, aptitudes fundamentalmente físicas, no eran aptitudes intelectuales, ¿no? Aquellas personas que de repente tenían características físicas, personas más fornidas, se encargaban de hacer el trabajo más duro, ¿no? Entonces, esa era la caracterización y la división fundamental del trabajo que se realizaba en ese periodo de la humanidad, ¿no? La producción familiar era escasa, eh, se fue volviendo escasa a medida que las sociedades iban creciendo, ¿no? Es decir, eh, ustedes seguramente en teoría del Estado esto han avanzado, cómo es el desarrollo y el surgimiento del Estado, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, la primera organización humana en la historia de la humanidad? Me imagino que lo saben, ¿verdad? Las denominadas hordas, ¿no? Ese es el primer grupo social que ha existido en la historia de la humanidad, ¿no? Después vienen las gens o los clan y después vienen las fatrias o las tribus, ¿no? Y después surgen las naciones, que es un concepto un poco más evolucionado, hasta llegar al Estado, ¿no? Entonces, en ese periodo de evolución, desde luego, obviamente van creciendo las sociedades. Por ejemplo, ¿cómo surgen las tribus, no? Las tribus es producto del enfrentamiento de las gens o clan. Son dos grupos que se enfrentan. Uno de ellos es el vencedor y el otro el derrotado, ¿no? Y ahí también algunos textos manejan como la primera propiedad privada al ser humano, ¿no? Surge la esclavitud, ¿no? El grupo derrotado se somete obviamente al vencedor, ¿no? Entonces van creciendo las sociedades y desde luego van evolucionando y van cambiando las necesidades, ¿no? En este periodo de la esclavitud, el hombre es obligado a trabajar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es obligado a trabajar? Por el mismo hecho que les comentaba, ¿verdad? Es decir, surge la esclavitud, un grupo domina al otro y obviamente aquellas personas que son sometidos al grupo que ostenta, digamos, la fuerza, se ve obligado a prestar el servicio, el trabajo, ¿no? Entonces, un trabajo realizado a la fuerza, ¿no? Con amenaza, castigos, degradación humana, tortura o incluso, estimados compañeros, llegando hasta la propia muerte de la persona que no obedece, digamos, a la voluntad del grupo predominante, ¿no? Bien, vamos a pasar al segundo periodo de la historia de la humanidad, que es la servidumbre. Este periodo se dio en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, donde la estructura organizacional se fundamenta en un patrón, ¿no? Y el siervo, los conocerán, o en un términos también análogos, podríamos referirnos a lo que es el señor feudal y el sirviente, ¿no? El que trabaja solamente una parcela de tierra que el señor feudal o el patrón le otorga y esa parcela solamente es utilizada y trabajada por los siervos para uso familiar, para uso de mantenimiento de su familia, simplemente para eso, ¿no? Y el trabajo que desarrolla el siervo, el sirviente, es la producción en realidad, el trabajo para el patrón, ¿no? En este periodo, la economía medieval fundamentalmente era agraria, ¿no? Era el trabajo sobre la tierra, ¿no?
No existía, desde luego, la maquinaria, ¿no? El trabajo era manual, ¿verdad? Utilizaban algunos instrumentos de trabajo antiguos, ¿no? Ya empezaron a fabricar los instrumentos de labranza, es una característica también de este periodo. Mucho más antes, en la esclavitud ya surgió, por ejemplo, el fuego, y con el fuego, ¿qué sucede? Empiezan a fundir los metales y a construir o fabricar sus instrumentos de guerra e instrumentos de labranza, ¿no? Entonces, en la Edad Media, obviamente ya había estos instrumentos que eran útiles para realizar el trabajo agrario, ¿no? Chao, chao. El trabajo agrario, ¿no? Entonces, este periodo se ha dado en la historia de la humanidad y también, obviamente, en todo el mundo, obviamente, ¿no? Y en esta parte del mundo también, ¿no? Mira, hemos tenido nosotros este periodo durante bastante tiempo, ¿no? Si bien esto se remonta a épocas muy antiguas, en nuestro continente y en específicamente en nuestro país, mira, se ha dado en el anterior siglo, ¿no? Siglo XIX y siglo XX, fundamentalmente, ¿no? Donde en Bolivia eran propietarios de las tierras, familias, gobernantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que estos ejercían el monopolio de la producción, ¿no? Y como ustedes han podido ver en la historia y en la expansión rural de nuestro país, ha ocurrido esto, ¿verdad? Es decir, ha ocurrido gente que ha prestado su servicio a este grupo de la sociedad solamente a poder disfrutar la alimentación de su familia y del mismo, desde luego, ¿no? Una vez me dirigí y conocí la población del Uribay, si alguien conoce, seguramente alguien del curso de por ahí. Hay un sector, bueno, sectores, algunos lugares mantienen todavía las estructuras coloniales de las haciendas, ¿no? Se han conocido, ¿no? Y uno va ahí y un poco utiliza la imaginación y se remonta, ¿no? A ese periodo de la historia de nuestro país, ¿no? Y está como simbólico una iglesia, generalmente está ahí, una iglesia y la casa del, del patrón, ¿no? Del hacendado, ¿no? Y las grandes extensiones de tierra, que hoy en día ya, bueno, mucha gente se ha entrado a ellas y bueno, ya ha tomado posesión, ¿no? Inclusive ya, como ustedes saben, el Estado ya ha empezado a redistribuir esas tierras, títulos a poblaciones indígenas que han sido despojadas de sus tierras en periodos de la colonia y la república, desde luego, en nuestro país, ¿no? Entonces, ese periodo se caracteriza por eso, estimados compañeros, ¿no? Por el trabajo fundamentalmente de la tierra. También hay otra característica, ¿no? La cría de los animales, y que los mismos eran también obligados, los sirvientes, hablo de los sirvientes, al pago de los tributos como obligación para prestar servicios personales hacia el patrón, ¿no? En este caso, el que otorgaba la fuente de trabajo, ¿no? Bien. Otra forma, vamos a pasar la diapositiva, perdón, es el artesano, ¿no? El artesano es el trabajador que aparece casi al finalizar la Edad Media, ¿no? De la misma manera, estaba obligado a prestar su servicio laboral en talleres, en espacios reducidos, ya empezaban a agruparse en gremios y corporaciones, y más adelante ya, producto de ello, surgen los sindicatos, ¿no? En este
esta forma de trabajo de los artesanos combina la obediencia forzosa con la obediencia remunerada, ¿no? Es una combinación inicial que se empieza a dar antes de entrar ya al trabajo asalariado, ¿no? Es decir, hay una obediencia forzada hacia el patrón, ¿no? Pero ya es remunerada, ¿no? Sigue siendo un modelo muy antiguo, ¿no? Que utilizaba, reitero, la fuerza, ¿no? La dominación, de diferentes formas y métodos, ¿no? Por ejemplo, las personas que estaban iniciando y aprendiendo un determinado oficio, eran obligados a trabajar forzosamente bajo los mandatos del maestro, del taller, pues el más antiguo, ¿no? Una especie de capataz, hasta aprender el oficio, ¿no? Es decir, en ese periodo obviamente no era remunerado, ¿no? La persona aprendiz. Solamente cuando han logrado elevarse a corporaciones ya reconocidas y habiendo ya aprendido el oficio fundamentalmente, ya eran remunerados, pero siempre bajo el principio de obediencia forzosa, ¿no? Esa era una característica fundamental, obediencia forzosa, ¿no? Obviamente, ¿no? Las características de este sector de trabajadores en la actualidad, del artesano, ha cambiado en la actualidad, ¿no? Obviamente reúne ya otras características, ¿no? Sigue siendo, desde luego, un trabajo manual, independiente. Ya hay sindicatos, asociaciones, ya están organizados en gremios para organizarse, ¿no? Y exigir también algunos beneficios de la sindicalización y de la agrupación que el propio Estado otorga en la actualidad, ¿no? Bien, siguiente grupo de trabajadores, el asalariado, ¿no? Es un sistema moderno, ¿no? Es un sistema moderno que ha surgido fundamentalmente con la proclamación de la libertad de trabajo, ¿no? El obrero es hombre, es un ser humano libre y dueño de su persona, ¿no? Pero como no tiene instrumentos para producir los bienes de manera propia, tiene la libertad para vender su fuerza de trabajo, ¿no? Vende su fuerza de trabajo y por consiguiente recibe remuneración por el trabajo desarrollado. Trabaja para quien le paga un salario por la venta de la fuerza de trabajo. Es un sistema de trabajo, también de obediencia, pero ya no es forzada, ¿no? Es una característica, ya no es forzada, ¿no? Sino es una obediencia, podríamos decir, comprada, ¿no? Aunque no siempre los empresarios o los empleadores pagan a los trabajadores el verdadero valor de su trabajo, ¿no? Muchas veces no lo hacen, ¿no? Bien, esos son los sistemas de trabajo, estimados compañeros, los sistemas de trabajo. Ahora vamos a pasar a las formas de trabajo, ¿no? Esas formas de trabajo. Que también estamos hablando de doctrina y lo vamos a relacionar con la normativa, estimados compañeros, ¿no? Con nuestra Ley General de Trabajo, que también les reconoce algunos de estos, ¿no? Trabajo a domicilio. ¿En qué consiste el trabajo a domicilio, no? Es aquel donde el trabajador o el obrero ejecuta el trabajo en su propia morada, puede ser en su casa, ¿no? O en el lugar elegido por él, ¿no? O en el lugar donde lo han contratado, ¿no? Para prestar el servicio de acuerdo a los requerimientos, en este caso, de la persona que lo ha contratado, del empleador, ¿no? Es un trabajo generalmente sin vigilancia del patrón, ¿no? Que se hace por cuenta del trabajador y
y el trabajador recibe la remuneración por el producto ejecutado, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de obra en construcciones, como ustedes saben, ¿verdad? Incluso en nuestro país, ¿qué hace el dueño de un bien inmueble, ¿no? Contrata los servicios de un grupo de obreros, trabajadores albañiles, para que puedan construir, puedan trabajar la construcción de una vivienda, ¿no? Y obviamente el trabajador ahí trabaja de acuerdo a sus horarios. Obviamente cumple un horario, ¿no? Pero puede excederse, ¿no? A cuenta propia, más o menos, ¿no? Y el resultado es la entrega de la obra, ¿no? Y la persona que ha contratado, bueno, hace la remuneración por obra ejecutada, ¿no? En tal sentido, se consideran patronos de trabajo a domicilio a los contratistas, que se encargan de trabajos, perdón, y los subcontratados, las personas que son contratadas, se encargan de los trabajos a domicilio con las características que hemos mencionado, ¿no? En este trabajo, una de las características, estimados compañeros, que no existe la relación de subordinación o de dependencia, ¿no? Y no está sujeta a las leyes sociales en ese sentido, porque no está sujeta a la Ley General del Trabajo en nuestro país, ¿no? Es un trabajo a cuenta propia, ¿no? Podría estar protegido, sin embargo, muchas veces por la idiosincrasia, usos y costumbres de nuestra sociedad, no se lo hace, ¿no? El trabajo a domicilio es el desempeño del contratista y que los resultados es la entrega de la obra ejecutada, ¿no? Tiene características propias esta forma de trabajo, ¿no? Se puede señalar que existe una jornada u horario de trabajo, así como la ausencia de dirección inmediata del patrón, ¿no? Se da, por ejemplo, a ver, ustedes saben, tienen sus propias características de acuerdo a las peculiaridades de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, Dime, hija. el maestro contratista es el que dirige el trabajo de la obra, ¿no? Y los obreros, obviamente, ejecutan la misma, ¿no? Incluso el maestro contratista puede estar sujeto a la dirección de un arquitecto, ¿no? Quien supervisa y planifica, obviamente, la obra a ejecutar, ¿no? Estamos hablando en el ejemplo específico de construcción de obra, estimados compañeros, ¿no? Existe la posibilidad de que el trabajador realice su tarea ayudando por otra persona. Al no existir contacto profesional o gremial, estos trabajadores se encuentran desunidos sin la fuerza y solidaridad de la agrupación, ¿no? Bien, trabajadores de menores. Es otra forma de trabajo. Aquí nos vamos a detener y vamos a hacer un amplio debate, me gustaría hacer los demás compañeros con ustedes, ¿no? La mayoría de las legislaciones en el mundo prohíbe el trabajo de los menores, ¿no? De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, también lo prohíbe. En Bolivia, yo me acuerdo, hace algunos años atrás había una propuesta de un legislador que me parecía muy descabellado, ¿no? En el sentido de que quería generar una norma donde prohíba el trabajo de menores de edad, ¿no? A ver, ¿qué opinión les merece esto a ustedes, estimados compañeros? ¿Se puede prohibir el trabajo de menores de edad? A ver, ¿qué dice? En nuestro estado, tomando en cuenta las características de nuestra sociedad. ¿Qué dicen, estimados compañeros? Me gustaría escuchar el criterio también de ustedes. Buenas Sí, noches, le escucho, doctor. Delia adelante. Yuque habla. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí, la escuchamos, adelante. En mi opinión, no me parece correcto prohibirlo porque vivimos en una sociedad donde el aporte laboral de los niños en realidad en un hogar se da por toda la necesidad que tiene un hogar. Entonces, sí, esto siempre, digamos, se ha practicado y en realidad
Bueno, les digo, por Robertiña, ejemplo, los migrantes que somos en la mayor parte en el Alto, los Robertito. que vivimos en el Alto, la mayor parte de las personas hemos migrado de las provincias, ¿no? Y en las provincias, ¿no? El niño incursiona en el campo laboral desde a muy temprana edad. Tu Entonces, la micrófono, práctica también se la da en las ciudades. Es así de que el niño a cierta edad empieza a aportar, ¿no? A la parte de la economía dentro de un hogar. Entonces, eso, digamos, es muy difícil aplicar esa normativa de la prohibición en nuestro país. Muchas gracias, muy interesante el aporte de la compañera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra, estimados compañeros? doctor, buenas noches. Adelante, adelante, hermano, le escuchamos Jacob Alejo, perfectamente. doctor. Eh, doctor, yo digo, tiene una parte sus contras y también algunas cosas sus beneficios, porque la mayoría de las personas que vienen del interior o otros niños siempre los veo trabajar, o hay otros, digamos, que en su caso tienen papás que son un poco estrictos o descuidados. Entonces, los niños son los que van a trabajar, cuidar a sus hermanitos, pero también, digo, una parte, cuando trabajan en un lugar hay gente mala también que les explota a los niños o les lleva o les utiliza para otras cuestiones, más que todo para su aprovechamiento de ellos. Tiene una parte de su bien y una de su contra, y una parte bien, una parte no, así yo lo veo de esa parte, doctor. Pero en este día la mayoría de quien no quiere trabajar para llevar por lo menos un pan a su casa. Y los niños hoy en día son un poco más despiertos y siempre quieren hacer algo por la familia. Bueno, eso es mi aporte, doctor. Muy interesante el aporte que hace, estimados. Un segundito, por favor. Hola. No, no me contesta. Pero vente, no me contesta. Doctor. Hola. ¿Qué? No, no, años, ¿no? Me llamó, pues. Hace un tiempo me llamó. Vente, vente. A mí, vente, vecino. Bien, mil disculpas. Comparto plenamente, ¿no? A ver, el último criterio que hace el compañero, ambos en realidad, ¿no? No se puede prohibir, ¿no? Uno, pero quizás se puede regular, ¿no? Las formas de repente, ¿no? El abuso en este caso que pueden hacer de repente las personas que dan trabajo a estas personas, ¿no? A los menores de edad, ¿no? Pero prohibir, tomando en cuenta las características socioeconómicas de nuestro país, no creo que deba prohibirse, ¿no? Mira, hay muchos niños en nuestro país que trabajan, niños en la calle, de diferentes oficios, ¿no? Es decir, no lo hacen por deporte en muchos de los casos, ¿no? Lo hacen por una necesidad, ¿no? Entonces, prohibirlos, realmente estaríamos afectando a sus derechos también, ¿no? En muchos de los casos lo hacen, hay niños, han debido ver ustedes testimonios que mantienen a sus padres, a sus hermanitos, qué sé yo, ¿no? Que han quedado huérfanos por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, prohibirlos sería como prohibirlos que puedan comer más o menos, ¿no? Entonces, no se puede prohibir. Lo que sí hay que hacer, evidentemente, es regular, ¿no? Regular esto para evitar los excesos y abusos, en este caso, de las personas que puedan ofrecer y dar trabajo a estas personas, ¿no? A este sector vulnerable de la sociedad, en realidad, como son los menores de edad, los niños, ¿no?
¿Algún comentario más, estimados compañeros? Doctor, buenas noches. Sí, Hola. adelante. Hola, doctor, buenas noches. Le habla Jorge Rojas. Doctor, sí es verdad que no podemos coartar a los niños a que puedan trabajar, pero también el que trabajen empieza a generar desigualdad. ¿En qué sentido? La Constitución dice que la educación es gratuita y obligatoria, pero hay muchos niños que por trabajar ya no estudian, ¿no? Y se dedican a trabajar. La necesidad también les obliga, o bien a trabajar, o bien a robar, o a delinquir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo, ¿no? En las minas, muchas veces cuando uno quiere trabajar, quiere contratar mano de obra, muchas veces la familia no tiene, entonces mandan al hijo mayor, ¿no? A trabajar, ¿ve? Entonces, para mí que a veces cuando un niño, en vez que esté tal vez estudiando, preparándose, entonces tal vez cuando un niño empieza a trabajar, empieza a generar también desigualdad, ¿no? Con los otros niños que sí están estudiando, que sí se están preparando, porque sabemos que el tema de la educación siempre te va a llevar un poquito a mejorar tu condición económica, doctor. Nada más, doctor. Comparto con el estimado compañero, ¿no? Comparto la preocupación, evidentemente, ¿no? Los niños, a ver, en la infancia deberían dedicarse a jugar, a desarrollar otras capacidades, ¿no? Y no a desarrollar esfuerzos físicos, ¿no? De otra índole. Es una realidad, pero también es una realidad que lo hacen por una necesidad, en muchos casos, inevitable, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado te deja en indefensión a estas personas, ¿no? El Estado no logra cubrir, no logra cumplir su mandato de dar cobertura. Realmente, el Estado social es eso, ¿no? Esto seguramente ustedes han avanzado el año pasado bastante sobre el Estado social. Hemos hablado conmigo un poco. El Estado social precisamente busca garantizar, dar condiciones en todo aspecto a la sociedad, ¿no? El tema de salud, de educación, etcétera, etcétera. Pero si bien la actual Constitución tiene un enfoque de corte social, distamos mucho para consolidar en la práctica ese Estado social, ¿no? Con decirles, por ejemplo, a ver, una cosa, de un simple ejemplo para darte cuenta que el Estado no ha llegado a muchos lugares, es, por ejemplo, a ver, a los lugares periféricos de las ciudades, en el Alto, por ejemplo, lugares periféricos. Ahí no ves un policía, no ves una comisaría de policías, ¿no? Ahí te das cuenta que el Estado ahí no ha llegado todavía, ¿no? Es decir, ahí es la gente, qué sé yo, salve sí que es quien pueda, digamos, ¿no? Por el tema de seguridad, ¿no? Es decir, el Estado no está logrando dar cobertura a la sociedad boliviana, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Educación, salud, trabajo, y otros, y muchos otros derechos que son fundamentales para, para la consolidación del estado de bienestar social, ¿no? Lo que sí debe hacer el Estado, y comparto plenamente, es debe generar medidas de protección a los menores, ¿no? No prohibición de trabajo, ojo, que no se entiende, sino medidas de protección en diferentes aspectos, ¿no? En los aspectos sociales, en los aspectos fisiológicos, hasta en los aspectos psicológicos, ¿no? Dar, por ejemplo, dar apoyo biopsicosocial a estas personas, ¿no? Es decir, que puedan de repente asumir ese rol, evidentemente, no regulado, asumir ese rol en la sociedad, pero a la vez tener otro tipo de apoyo del Estado, ¿no? Es decir, qué sé yo, una subvención económica, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Unas formas diferenciadas para poder ayudar a este sector vulnerable de la sociedad, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos trabajos que son, pues, muy duros, ¿no? En realidad, para este sector, ¿no? Doctor, Sí,
Muy buenas noches, doctor. Tal vez hacer una puntualización desde otro punto de vista que yo tengo, doctor. Simplemente doctor, mi puntualización es la siguiente. O sea, yo veo que desde el ámbito psicológico también colabora pues a los niños y a los jóvenes, ¿no? El trabajar, porque da valores, no nomás valores, sino que aprende a valorar el trabajo que hace el padre y la madre para darles, si es que es un zapato o lo que sea que les den los padres, ¿no? Y ahí valoran, me parece también, y ven la realidad de que el trabajo es algo sacrificado y también es algo que te engrandece. No, doctor, desde esa parte yo quisiera también verlo, no nomás desde la parte malo, ¿no? Todo, porque yo veo que esa parte psicológica se tiene que tomar muy en cuenta también, doctor, para la valoración, los valores del niño que está creciendo, ¿no? Eso nada más, doctor, gracias. Muy importante el aporte que hace, compañero. Comparto plenamente, ¿no? Es decir, es un, atacar este problema se debe hacer de una forma integral, ¿no? Los legisladores piensan que es crear normas y solucionar el problema. No, no es así, ¿verdad? Es un trabajo estructural ¿no? Y obviamente cuando es un tema así, una problemática así, la forma de paliar esto tiene que ser adoptando medidas integrales, ¿no? Integrales, ¿no? Que abarquen el enfoque social, psicológico, físico, fisiológico, etcétera, etcétera, diferentes, ¿no? Económico, de diferente índole, perdón, para poder regular, diríamos, ¿no? El trabajo de menores de edad, ¿no? Doctor, Sí, doctor adelante. Justo Pérez aquí. Buenas noches, doctor. Adelante, compañero Justo. Un poquito mi aporte sería. Bueno, viendo desde un punto de vista de mi experiencia, yo desde niño, mi mamá me mandó a trabajar desde los 6 años. Yo le digo, ¿por qué? Porque entendía de que teníamos que comer el pancito, nuestro tecito, porque mamá no abastecía a nuestros hermanos. Es una lógica que desde niños hemos empezado a trabajar. Por otro lado, también hay que reconocer que la educación, hay educación formal y hay educación empírica. Yo empecé por lo que es empírico, pero a medida que iba creciendo, he tenido que aprender la educación formal, que muchos, claro, es necesario estudiar, pero no es la solución de todo. Se necesita abarcar los dos lados para tener una universalidad de qué esfuerzo estás haciendo intelectual, físico, para poder transitar en la vida y poder forjarte en esas dos áreas. Yo creo que, doctor, es necesario, como usted dice, desde el punto psicológico, pero conociendo el contexto de la idiosincrasia que tenemos en nuestro pueblo. Vivimos todavía ese colonialismo, tenemos tabús que nos meten miedo que esto que te va a pasar. Hay que despejar muchas de esas circunstancias para que el niño, el joven, el adulto, sepamos qué es el trabajo realmente. Ese es mi aporte. Gracias, doctor. Gracias por el excelente aporte, estimado Justo, en realidad a todos por sus excelentes intervenciones. Realmente es una problemática, no es una problemática que hay que abordarlo también desde el enfoque académico, ¿no? Y hacer debates en función a esto desde la academia, desde luego, ¿no? Hay que hacer debates en diferentes espacios para poder abordar esta problemática que es realmente es palpable en nuestra sociedad, ¿no? Es una realidad dura, ¿no? Cuando tú ves niños en la calle trabajando, te parte el corazón, ¿no? Te parte el alma, ¿no? Obviamente no es suficiente la lástima, ¿no? Hay que hacer algo. Desde donde estemos hay que hacer algo, ¿no? Para, como sociedad, intentar reducir el trabajo, los índices de trabajo de menores en nuestro país, ¿no? Tiene que ver con el tema también de pobreza, muchos factores, ¿no? El trabajo de menores tiene que ver, desde luego, tiene estrecha relación con un tema de pobreza, ¿no? Con un tema de estructura de Estado, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque si no hay pobreza,
obviamente los índices, si reducen los índices de pobreza, reducen también, obviamente los índices de niños trabajando, niños trabajadores menores de edad, ¿no? Entonces es un problema estructural, ¿no? De la sociedad y del Estado boliviano, ¿no? Bien, estimados compañeros, para ir terminando, yo creo que, a ver, vamos a tocar esto más, el trabajo de las mujeres más. Para ir terminando, se debe buscar medidas de protección, decíamos, ¿no? Por ejemplo, quizás, ¿no? Fijar una edad mínima de trabajo de repente, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? A ver, ¿qué parámetros y qué valoraciones pondríamos para poner? A ver, no, solo puedes trabajar a partir de los 12 años, 14 años, digamos, ¿no? Y no puedes trabajar a partir de los 12 años, ¿no? Cuando seguramente en nuestra sociedad hay niños de 8 años, 10 años, qué sé yo, ¿no? En la calle trabajando, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Quizás se debería también regular el tema de la jornada laboral, ¿no? Reducir de repente, ¿no? O sea, poner una jornada, un límite, digamos, ¿no? A la jornada laboral de los menores de edad, ¿no? Desde luego, no puede ser una jornada completa, ¿no? Desde luego, porque se entiende que ellos también deben tener y deben acogerse al derecho a la educación, ¿no? Entonces, quizás se podría poner límites, pero también es difícil, ¿no? Si quiere decir, no, ya no puedes trabajar, ya ve a tu casa, sino, qué sé yo, vamos a llevar a ayuda psicológica, ¿no? Es bien difícil, sí, como verán, ¿no? Prohibir tal vez el trabajo nocturno, también podría ser, ¿no? Porque los ponemos en la noche, obviamente están expuestos a los riesgos que la propia calle te da también, ¿no? Raptos, qué sé yo, ¿no? Una serie de problemas y que puede ocurrir, ¿no? Deben, desde luego, deben realizar tareas, no deben exceder sus fuerzas físicas e intelectuales, ¿no? Es decir, quizás son algunos parámetros para regular, ¿no? Es decir, hacerlos cargar, qué sé yo, ¿no? Por encima de su capacidad física, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, desde luego deben asistir, debe ser obligatorio, lo que decía un compañero, asistir a los centros de formación, escuelas, ¿no? Para su formación, ¿no? Ahí el Estado sin duda debe jugar un papel fundamental, ¿no? Bien, estimados compañeros, es un tema, como ustedes verán, muy apasionante, este tema o muy duro en realidad, ¿no? Muy duro de hablar este tema de los trabajos de los menores. Chao, chao, ¿no? Trabajo de las mujeres, vamos a quedar acá, estimados compañeros, ¿no? A ver, el trato de la mujer siempre históricamente ha sido discriminada, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? Siempre ha sido excluida, siempre ha sido vista de que no tiene capacidades para desarrollar ciertas actividades, ¿no? Eso es en la historia de la humanidad, ¿no? Pero hoy en día, bueno, se ha demostrado científicamente y se ha demostrado que los estados, obviamente la sociedad se han evolucionado y también, y se ve esto de que las mujeres hoy en día pueden realizar el mismo trabajo que puede hacer un varón, ¿no ven? Obviamente, ¿no? Por sus propias características, habrá algunos trabajos en la cuestión física fundamentalmente que no podrán hacerlo, está claro, ¿verdad? Pero en trabajos intelectuales fundamentalmente tienen la misma capacidad que un varón, ¿no? La misma capacidad. Entonces esto ha ido evolucionando en la historia de la humanidad, ¿no? Antiguamente no tenían derechos, no tenían derechos, ¿no? Hoy en día, bueno, las mujeres han conquistado derechos, han constitucionalizado sus derechos y están plenamente reconocidas en normas bajo el principio de igualdad en un Estado,
normas nacionales y en normas internacionales, ¿no? A ver, ¿qué más? A ver, estimados compañeros. Nos estamos olvidando acá de las mujeres. A ver, voy a cambiar la diapositiva. Doctor, Sí, adelante. quiero aportar pequeño criterio, doctor. Le habla Francisco Cocarico. Doctor, desde aquellos años la mujer como una dama no ha sido al 100% en Bolivia, inclusive en la política, doctor. Usted muy bien sabe. Desde la fundación de la República ha sido relegados de sexo mujer, las damas, ¿no, doctor? Entonces, inclusive en área rural, todo a nivel Bolivia casi no ha sido pues un protagonista las damas. Y entonces ya de aquí, recién ya ha nacido ya con esta constitución, ya ha dado un paso ya, un cierto paso de 40 o 50%, pero sigue faltando que participen la mayoría en toda actividad, tanto en socioculturales, en todo nivel de rango, doctor. Podría ser, ¿no? Tanto en política, profesionales, en todo tipo de actividades profesionales y en la mano de obras. Ya se ve también ahora ya como mano de obras del albañiles ya trabajan y eso es un gran adelanto también, ¿no? Tenemos que dar una prioridad amplia para las damas y entonces inclusive también de el sistema político también, como decía, 50%, pero hoy no se ve, pero espero de aquí a unos 5 años se hegemonice, se priorice esta actividad en todas las actividades laborales, socioculturales, toda en vía administrativa, todas esas áreas dependientes que está administrando el Estado, doctor. Muchas gracias. Pero a pesar de que, doctor, hay militares, policías, damas, ya se ve, ya se están inculcando. Pero eso es a través de la cultura que Bolivia debe rescatar todo ese tipo de actividades profesionales, doctor. Muchas gracias. Es mi aporte. Gracias por el aporte, estimado compañero. Evidentemente, ¿no? Las mujeres han ido adquiriendo derechos a lo largo de la historia, ¿no? Derechos políticos, en el 52 ya han podido ejercer el derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día siguen adquiriendo más derechos políticos, ¿no? En temas de representación ya hoy en día, no solamente el derecho a elegir, sino a ser elegidas como autoridades gubernamentales, regionales, municipales, etcétera, etcétera, ¿no? La propia Constitución señala que debe ser 50-50, aunque no se está cumpliendo del todo, pero ya es un avance, ¿no? En tema, por ejemplo, del gabinete ministerial, vemos nomás una predominancia aún de varones, ¿no? Es decir, el patriarcado todavía está vigente, pues, ¿no? ¿Verdad? El machismo, somos una sociedad, tiene que ver también con machismo, ¿no? Somos una sociedad machista, ¿no? La sociedad boliviana históricamente es una sociedad machista, ¿no? Entonces hay que seguir cambiando roles, estereotipos y muchos aspectos más, ¿no? Pero se ha avanzado, ¿no? Estamos convencidos todos, yo creo que vamos a conseguir que seguramente falta aún para seguir fortaleciendo y afianzando la conquista de las mujeres en espacios laborales, políticos, culturales, que decía el compañero, ¿no? Y en todo lo que ellos puedan desarrollar, yo soy convencido de que pueden hacer cualquier actividad, ¿no? Obviamente, reitero, ¿no? Algunas cuestiones físicas seguramente no, aunque lo dice también el compañero, ¿verdad? Están ingresando en trabajos también como la albañilería, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente de acuerdo a sus capacidades también físicas, ¿no ven? Bien, estimados compañeros, a ver, decíamos que muchas legislaciones en el mundo. Ya, Susana, gracias. Chao, hasta lunes, hasta lunes. Doctor,
Sí, ahora sí. Doctor, creo que el otro docente, doctor, ya está en la sala. Perdón, doctor. Ah, ya, mil disculpas entonces, nos hemos pasado unos minutitos de las horas del otro docente, con esta disculpa del caso. Bien, estimados compañeros, vamos a concluir aquí. Bueno, me ha gustado la clase de hoy, estoy seguro que las siguientes clases van a ser igual o mejores a estas, siempre con el ánimo de hacer una clase participativa y que no sea monólogo de parte mía, estimados compañeros, ¿no? Entonces, conmigo el próximo lunes, este material voy a subir a la plataforma del Classroom y también al grupo de WhatsApp que me han incluido esta semana. Muchísimas gracias por ello, ¿no? Entonces vamos a ir compartiendo materiales, diapositivas y otros aspectos más. No se olviden, su trabajito hasta el día lunes, estimados compañeros, está habilitada la plataforma en el Classroom. La consigna está ahí mismo y pueden ya subirlo, estimados compañeros. Un abrazo a todos, un buen fin de semana y bueno, conmigo hasta el próximo lunes. Hasta luego, doctor.